Eso. Bueno, continuando con tu tarde, de inmediato iniciamos el bloque de comentarios. Comenzar con las sabias recomendaciones, anécdotas y reflexiones del doctor Julio Castro. Gracias por ese preámbulo. Tenemos que destacar hoy que se cumple un año más de la fundación de la Dirección Nacional del Control de Drogas, del cual me honro como y es importante porque es la institución que se encarga de la corrección a nivel de la parte represiva, pero es necesario que nosotros le demos un corte a una serie de permisos que se han dado a algunos sectores de la producción y se han dedicado a ese tipo. Recibimos la visita recientemente del jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fowler, y fue enfatizando en una serie de elementos lineales y aparecieron ahí, a partir de ahí aparecieron todo lo que fueron elementos que distorsionaban la sociedad. Y ahora mismo estamos haciendo un ejercicio entre el Comando Sur de los Estados Unidos y las unidades navales que tienen que ver con la persecución del tráfico ilícito de las drogas y estupefacientes. Saludamos a lo que es esa eficiencia que se suma con ese poderío naval que implica submarinos, portaaviones, guardacostas, a lo que es el poderío naval dominicano. Entonces felicitamos a la Dirección Nacional de Drogas. Tuvimos la misa hoy que celebró el Monseñor Jesús Castro. Él presidió el proceso y en él desarrolló una homilía, el mensaje central que parte sobre la base de lo que es las escrituras. La homilía descansa sobre las escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y a partir de ahí se desarrollan lo que son temas coincidentes con la realidad social. Eso fue lo que Monseñor Jesús Castro, obispo de Higüey, hizo. Hizo una similitud entre los procesos, felicitó y hizo una similitud entre lo que es la necesidad de mantener sana la sociedad. En otro ámbito tenemos que destacar lo que es el elemento de la pandemia. La pandemia continúa ya a nivel internacional llevándose vidas jóvenes, como fue la vida de el ministro consejero de la Embajada Dominicana en Colombia, una persona joven que batalló con los síntomas a nivel de lo que fue la parte de los senos nasales y paranasales. Siempre insistimos que esa es la lucha que tienen los jóvenes. Se da una rinitis, se da ese sonido siempre tratando de mantener en control las secreciones nasales. Ese sonido es tratando de evitar que se vaya a los pulmones, porque tenemos que recordar que la pandemia, el centro de la pandemia es lo que se llama el síndrome respiratorio agudo severo. Eso es lo que es. Entonces, a la COVID de segunda generación, porque tenemos el síndrome respiratorio agudo severo de la primera generación que todavía persiste en Pekín, y tenemos lo que es la misma condición patológica neumológica en el Medio Oriente y Oriente Próximo, todavía presente ahí con lo que se llama el MERS-CoV. El MERS-CoV azota todo el territorio árabe.
como un azote. Pero lo que fue el SARS-CoV-2, que genera como consecuencia la COVID-19, que es el nombre correcto, ha generado un malestar a nivel del mundo y una persistencia. Generalmente las personas mueren con grandes dificultades respiratorias, necesitan intubación, necesitan traqueotomía, que es la intubación a través de la tráquea, se hace una cirugía y se introduce por ahí. Lamentable hasta de verlo eso. Entonces la persona a veces no puede estar ni de pie, ni caminando, ni acostado, ni sentado. Y es sumamente difícil ver la mortalidad de esa persona, la agonía que sufre una persona así. Por eso hacemos la exhortación a que acudan a los centros de inoculación artificial, que es como se llama. La vacuna corresponde a la viruela. Y la viruela, el doctor Jerner, fue el que tomó el suero de las vacas y entonces inoculó a aquellas personas y determinó que se llamaran vacunas. Luego los Estados Unidos, que es un país muy práctico, al ser tan fácil mencionar el término, que es más difícil que inoculation, y al ser tan fácil vaccine, generaron en el mundo entero con el poder del idioma lo que es la palabra vacuna y vacunación, que es propio de la viruela. En todos los otros medios se llama suero anti-SARS-CoV-2. Eso es lo que se inocula, que viene del mono, en algunos del ARN, pero esa es la situación. En algunos son unos compuestos, que es lo que la gente dice que es como especie de un chip. Sí, es cierto, porque el ARN funciona con lo que son principios magnéticos, y por eso la persona al ponerse una moneda, ponerse algo que responde al magnetismo del sitio de la inoculación, genera eso que la gente lo ha perturbado de una forma tal que prefieren no inocularse. Pero no, esa es la salida, porque es muy duro morir con la COVID-19. Es para nosotros altamente tremendo verlos. Entonces por eso hacemos esa invitación, porque la patología que se produce, recuérdelo, es el síndrome respiratorio agudo severo. Ese es el nombre como patología científica, no otro. Entonces la salida es a través de la inoculación. Tenemos un brote bastante severo, parecido a lo que fue julio del 2020. Entonces vamos a pasar a los demás compañeros para que con sus mensajes puedan instruir, porque la misión de nosotros es saber para informar, orientar y un poco entretener. Bueno, muchas gracias, doctor Julio Castro. De inmediato pasamos al comentario.